¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Informe Semanal. Como siempre, anticipamos en titulares los principales hechos y protagonistas que han sido noticia a lo largo de los últimos 7 días. Mujica dio marcha atrás con un proyecto de legalización de la marihuana por entender que la sociedad uruguaya no está madura para abordar este tema. La economía uruguaya creció este año un 4% y superó por 8º año consecutivo la media de crecimiento de América Latina. La violencia racial provocó graves lesiones a una joven afrodescendiente a la salida de un baile. Este episodio generó el repudio de la sociedad uruguaya. Una trifulca entre hinchas de 2 equipos de básquetbol terminó con la muerte de una mujer joven en el balcón de su casa cuando salió a pedir que no dañaran su auto. El gobierno invertirá al finalizar del quinquenio 1.100 millones de dólares en obras de infraestructura en todo el país. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, pide la sanción parlamentaria de una norma que limite la venta de armas. En el comienzo les contamos que la policía ya tiene a su disposición las cámaras de seguridad del boliche Azabache, donde pudo identificar a las 4 mujeres agresoras de la joven Tania Ramírez, de origen afrodescendiente. Tania Ramírez es una militante por los derechos humanos y naturalmente por los derechos de los afrodescendientes. También es una conocida vedette en el mundo del carnaval, de la comparsa Sinfonía de Ancina y es funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social. Esta activista fue brutalmente agredida por su condición de ser de raza negra y esto ha generado una dura reprueba a nivel de toda la población del país, pero especialmente en Montevideo. Vamos a ver los antecedentes de este episodio y cómo se generó este nuevo hecho de violencia que causa indignación en la sociedad montevideana. Una mujer afro de 26 años recibió una golpiza, un ataque claramente racista, un ataque que se dio a partir de insultos haciendo alusión a su racialidad, negra esto, negra lo otro, sucia, mugrienta, peinate y un montón de cosas. Le pegaron, la patearon en el piso, como consecuencia ella está internada, está con una situación comprometida de salud. También algo que nos preocupa es la complicidad del contexto, ¿no? Ella estaba en la salida de un boliche, había mucha gente saliendo, prácticamente nadie la asistió. Entonces, también, cómo impera el no te metas, el no quieras un lío. Pero la violencia ha sido prácticamente un escenario común, o un común denominador, si ustedes lo permiten, en la última semana. El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, ha decidido suspender junto a las autoridades del básquetbol este deporte hasta el próximo 3 de enero en principio. El motivo: una violenta refriega entre hinchas de Huelcan y de Cordón que se epilogó con la muerte de una joven mujer de 28 años de edad, Soledad Barrios, instrumentista del Hospital Militar, que salió al balcón de su casa para pedirle a quienes estaban enfrentando que por favor evitaran dañar su automóvil. Una bala perdida le quitó la vida y fue encontrada horas después muerta en el balcón de su casa. La decisión de las autoridades ha sido unánime, ha contado con todo el respaldo a nivel político y naturalmente del estamento del básquetbol. De esta forma, el subsecretario ha solicitado a las autoridades que la policía siga trabajando para cumplir con las labores de custodia, como lo hace habitualmente en este tipo de espectáculos públicos, pero también pidió el compromiso de las autoridades de la Federación Uruguaya de Básquetbol y naturalmente de las hinchadas para evitar que haya más violencia y más muertes a nivel deportivo. Toda solución pasa por la participación, por el compromiso no solamente de la policía de seguir cubriendo este espectáculo de la mejor manera posible, sino un compromiso por parte de los clubes y por parte de las hinchadas en que estos niveles de violencia no deben continuar. Antes del 3 de enero nos vamos a volver a reunir con los elementos que tengamos en la mano para tomar una nueva decisión. Esto no quiere decir que el 3 de enero se reinicie el campeonato. Esto quiere decir que nos damos un plazo hasta el 3 de enero para volver a tomar una decisión definitiva, donde los responsables de los clubes tienen que demostrar que tienen un compromiso para tratar de disminuir o de evitar este tipo de hechos violentos. Que asumimos que esto evidentemente sucedió desgraciadamente en el entorno de un partido de básquetbol. Pensamos que con hinchadas que pertenecen a instituciones del básquetbol y que, habíamos adelantado la medida de suspender el torneo, tomar las máximas medidas en caso de que tengamos las pruebas fehacientes de la participación, ya sea vinculante de alguna de las instituciones en esos hechos desgraciados,
y seguir trabajando activamente en estos días para tratar de dilucidar qué es lo que realmente pasó. Cambiamos de tema, nos situamos en el área económica porque el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, anunció que al cierre de este año la economía uruguaya va a crecer a un 4%. Prácticamente es un nivel de crecimiento mayor a la media del continente latinoamericano y lo hace por octavo año consecutivo. Vemos las reflexiones y las razones sobre las cuales se argumentó el gobierno para anunciar este nuevo crecimiento y esta expansión de la economía nacional. Uruguay este año va a alcanzar, cuando conozcamos los datos definitivos en el mes de marzo, un crecimiento no inferior al 4%, y quisiera hacer un comentario especial acerca de este guarismo. En primer lugar, en las actuales circunstancias internacionales y regionales, que la economía uruguaya registre un crecimiento equivalente a su crecimiento potencial, al crecimiento a nuestras capacidades, significa que en un entorno más adverso que el que hemos tenido en los últimos años, logramos realizar nuestro potencial. Y eso me parece que es algo que merece un comentario especial, porque hay muchos países de la región que enfrentan escenarios similares a los que enfrenta nuestro país y que no están consiguiendo sostener en este año 2012 un crecimiento equivalente a su potencial. Por primera vez, Uruguay empieza a registrar, según la última información divulgada por el Banco Central y ya en algunos datos previos, un rasgo muy distintivo del crecimiento de estos últimos tiempos, que es el fuerte incremento en lo que es la inversión productiva en todas sus formas. Por primera vez, desde que se llevan estadísticas económicas, vamos a tener previsiblemente este año y en los 2 años subsiguientes niveles de inversión productiva que van a estar entre 22 y 24 puntos del PIB. Y en el marco de las políticas para contener la inflación y evitar que llegue a una cifra de 2 dígitos, OCE anunció que este año va a ajustar sus tarifas recién en el próximo mes de febrero y no en enero como lo hacía de manera tradicional, y lo va a hacer en 2 tramos. La idea es llegar a un 6% al final del año, pero ajustando un 3% en febrero y un 3% en el mes de julio, contribuyendo de esta forma a las decisiones del gobierno para evitar que la inflación se dispare por encima de la cifra de 1 dígito. Acabamos de coordinar con el Ministerio de Economía. La idea es que es una idea original en realidad lo que se venía haciendo con OCE. OCE aumentaba normalmente una vez al año a partir del 1 de febrero con un aumento inferior al IPC, como se viene haciendo tradicionalmente. En este caso, y en función un poco de las perspectivas que tiene el Ministerio de Economía, se resolvió, digamos, de alguna forma dividir el aumento, hacer un primer aumento muy chico, va a ser del 3,2%. Aproximadamente la mitad del porcentaje estimado que tendríamos, y la idea es que bueno, en julio se va a revisar ese porcentaje, a ver si se puede bajar o cuáles son las condicionantes, cómo ha evolucionado, y entonces ahí habría un aumento, pero más o menos en la misma situación, siempre por debajo de lo que es el índice de precios actual. El ministro del MIDES, Daniel Olesker, afirmó por estos días que las transferencias del Estado en sus distintos planes o programas de políticas sociales ha permitido reducir la pobreza, la indigencia y la desigualdad en la sociedad uruguaya. Ha señalado que estos han sido los motivos fundamentales por los cuales se ha podido contener una destrucción desde el punto de vista del tejido social uruguayo. Argumentaba de esta forma las razones y las maneras en las que se logró alcanzar estos objetivos. Las cifras generales de pobreza hoy, cerrado el primer semestre del 2012, la ubican en 12,1%, ¿no? Y de indigencia en 0,5%. El máximo que había llegado el país en el año 2004 era respectivamente 39,9%, o sea 40%, y 4,7%. Desde el 2004 hasta hoy, todos los años ha tenido una reducción sistemática, siendo, digamos, el 2008 y el 2011 los 2 años de mayor pico de reducción. Entre 2006 y 2011,
las personas que simultáneamente están por encima de la línea de pobreza y tienen 0 restricciones en los 5, no tienen ninguna de las 5 restricciones, aumentaron en 630.000 personas. ¿Ah? O sea que hay 630.000 personas que antes o eran pobres o no lo siendo, lo tenían alguna restricción en sus derechos en estos 5 ítems y ya la dejaron de tener. 630.000 personas en esto. Por lo tanto, esto le da, y esto se vincula mucho con lo que Fernando comentaba sobre la inversión, esto ya lo vincula a un rasgo más estructural, ¿no? Los ingresos vienen creciendo desde el 2005 de manera permanente e incluso en años con coyunturas internacionales desfavorables. Pero en todo caso siempre tienen un cierto rasgo pueden tener cierto rasgo de cíclicos. En cambio, el haber llegado a tener niveles de educación, salud, vivienda, servicio de vivienda y formalidad en el empleo reflejan cambios estructurales que obviamente tienen que ver con la reforma tributaria, con la reforma sanitaria y con los cambios en la seguridad social. Hacemos foco ahora nuevamente en algunos temas del área policial, porque fundamentalmente el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, pidió un urgente tratamiento parlamentario, algún proyecto de ley que limite la tenencia y el uso de las armas por parte de los ciudadanos civiles, pero también para evitar de esta manera el tráfico de armas, que hoy es un verdadero flagelo en la sociedad uruguaya. Ha pedido de esta manera una búsqueda de una solución global y definitiva para contener los rebrotes de violencia que están aquejando a la sociedad uruguaya. Y esto indica cómo hay cosas que se copian, como cosas que se contagian, y la responsabilidad de los medios al informar para evitar que siga habiendo copias, incluso en nuestro propio país. En este caso no hubo consecuencias. Esto también tiene que ver con las armas. En Estados Unidos probablemente los que hagan esas cosas tengan experiencia en el uso de armas, tengan armas muy poderosas. Acá generalmente no hay esa experiencia por parte de todo el mundo. Fue con un 38 con una carga, no tuvo más posibilidades. Es eso, y lo del básquetbol a nosotros nos indica que es urgente que se apruebe la ley que está en el Parlamento sobre la tenencia de armas, el tráfico de armas, la venta ilícita de armas, que es fundamental para que a quien se encuentra con armas en situaciones complicadas se le pueda pasar a juez y que el juez tome las medidas que crea conveniente. Penaliza el tráfico internacional de armas, el tráfico interno de armas, y penaliza la tenencia no autorizada de armas. Hoy es una falta, acá la transforman en un delito. Nos vamos al área de la salud, porque ACE y el Sindicato Médico del Uruguay firmaron un acuerdo para reformular el trabajo médico que establece la alta dedicación con mayor remuneración y tiende a disminuir el multiempleo a favor de los facultativos para brindar a los usuarios una mejor calidad en materia de salud. Repasamos los principales componentes de este marco acuerdo firmado en los últimos días. Un sistema que atienda en forma oportuna y eficiente es la alta dedicación a la tarea. Este es el elemento muy importante, la alta dedicación a la tarea. En segundo término, cuando se tiene alta dedicación al trabajo, se tiene alta formación, capacitación continua. Esto es un elemento también que forma parte del recurso humano en salud. Capacitarse, no solamente en el momento, para la actualidad de la atención técnica y científicamente, sino tener proyecciones de futuro. El multiempleo ha provocado desfases de cualquier índole. El multiempleo donde nuestros trabajadores, y especialmente nuestros médicos, corren de un lado para otro, muchas veces no tienen apego a la institucionalidad en el sentido más importante, o en su defecto, que lo que más nosotros dentro del sistema queremos mejorar es el vínculo directamente con el paciente, con el usuario, el conocerlo directamente. Esto es esencialmente lo que estamos firmando hoy.
El presidente José Mujica decidió dar marcha atrás al proyecto que regulaba el consumo, la venta y la distribución de la marihuana por entender que la sociedad uruguaya no está madura para procesar una solución de esta naturaleza. De todas maneras dijo que la guerra contra el narcotráfico está perdida y que hay que buscar soluciones inteligentes para evitar que este flagelo siga consumiendo a la sociedad nacional. Yo confío que el pueblo uruguayo entienda que estamos frente a una guerra y que lo que estamos usando es una artillería que no jode a nadie. Estamos regalando la población al narcotráfico. Usted ha planteado esto como un tema a discutir, ¿no está madura la discusión? ¿Considera entonces? No está, por eso yo la frené. No me voten una ley porque tiene mayoría en el Parlamento, la mayoría se tiene que dar en la calle, la gente tiene que entender que a los tiros, los gorratazos y metiendo gente en cana, lo único que estamos haciendo es regalarle un mercado al narcotráfico. Tenemos que aprender del Viejo Valle, de Don Pepe. Mientras los americanos inventaron la ley seca, que armó un zafarrancho, en el Uruguay el alcohol, el Estado hizo el estanco del alcohol y durante muchas décadas el que vendía el alcohol para chupar era el Estado, con lo cual se garantizaba que no le encajaba alcohol de madera, que es más barato para envenenar a la gente, y de ahí el Estado sacaba un plus que lo utilizaba para atender salud pública. No se le ocurrió decir, no chupen más, porque sabía que igual iban a chupar. ¿Tiempo, presidente, para tratar esto en el Parlamento? Entonces todavía falta un poquito más de maduración. Sí, la vamos a llevar suave. A mí me interesa que la gente piense, y de repente la gente capaz que arrima soluciones mejores que la que uno plantea. Porque este es un problema grave, le está costando una guerra a México. Hay miles, nosotros tenemos... Cada 3 presos, 1 es por droga. Y eso tiende a aumentar, y esto hay que darse cuenta. Tenemos 9.000 pesos, 3.000 son por droga. Pero el gobierno... Este problema a garrotazo no lo arreglamos. El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, participó de un desayuno de trabajo con los exportadores allí. Reivindicó el valor de la Asociación de Emprendimientos Público-Privados, ha dicho que es un mecanismo que le permite al Uruguay una financiación concreta, clara y precisa, con planes y desarrollos de trabajo, sobre todo para acometer grandes obras a nivel nacional. Lo vemos. Existe ese acompañamiento fuerte y señalizado del sector público y del sector privado en el compromiso con las infraestructuras. Por primera vez en este periodo, el esfuerzo de infraestructuras transforma en alianza al sector público y al sector privado en llevar adelante muchos de estos proyectos. Pero es sobre la base de lo que el gobierno o las instituciones públicas hacen por sí, pero además cómo tienden la mano para acercar al sector privado para acompañar en el esfuerzo infraestructural. Hemos asistido a un proceso de involucramiento del sector público directo en la inversión en infraestructuras y hemos aportado iniciativas, herramientas e instrumentos para que el sector privado participe y acompañe ese proceso. Todo el proceso de convocar a proyectos, por ejemplo, en energía eólica o en biomasa, es claramente una decisión política que convoca al sector privado a involucrarse en el proceso. Los proyectos de participación público-privada, incipientes, sí, incipientes ellos todavía en su desarrollo, pero son otra forma de convocatoria para participar en este tipo de esfuerzo. El esfuerzo en infraestructuras en Uruguay, sobre todo en infraestructura vial, tendría en principio de instrumentos legales, jurídicos y de formas de contratación suficientes como para darle un gran impulso, con una diferencia, que en cualquier caso el involucramiento del privado en estos procesos, a riesgo propio y buscando rentabilidad estrictamente en lo que le puede cobrar a los usuarios por el uso de esa infraestructura, vuelve absolutamente inviable la mayoría de los proyectos que es necesario hacer. Y necesita, por tanto, del apoyo explícito del resto de la comunidad para no transferirle a los usuarios, a ustedes, a quienes usan esas infraestructuras, la totalidad del costo de esas infraestructuras. Y eso es resultado fiscal. Cada vez que nos enfrentamos a esto y queremos dar un impulso a la luz de lo que es la realidad económica del país, nos enfrentamos con una realidad. Y es que en un momento ganamos márgenes de maniobra para usar instrumentos en servicio de la sociedad. Cuando los usamos, dicen que tenemos déficit fiscal muy elevado. Es muy difícil arbitrar entre objetivos tan complejos que vinculan el corto y el largo plazo, con tanto simplismo en el razonamiento.
Y seguimos en materia económica porque el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, aseguró que al final del quinquenio esta administración de gobierno habrá invertido en materia de obras de infraestructura a nivel nacional unos 1.100 millones de dólares y se cuenta incluso la participación de este tipo de sistemas como es la público-privada para acometer grandes obras nacionales. Agregó que se trabaja para que esta inversión sea la generadora del desarrollo nacional y la concreción de miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho de todo el país. Promediando el gobierno anterior a la fecha, estamos invirtiendo en rutas nacionales, solo en rutas nacionales, más de 200 millones de dólares por año. No solo es una cifra muy superior a lo que ocurrió en otros gobiernos, sino que además tiene otra característica, que es la constancia en los desenvolvimientos. Porque por lo general, las inversiones en rutas tenían la siguiente característica. Empezaban desde muy abajo, y en el último año, que coincidía con el año electoral, que yo quiero pensar que es por una cuestión presupuestal, se hacían los mayores desembolsos. Tenía un pico en ese año electoral la inversión en rutas y después caía abruptamente en el inicio del próximo gobierno. Hemos cambiado esa lógica y estamos trabajando en niveles permanentes y constantes de inversión, lo que va a dar que en este año vamos a crecer un poco más que el producto. El incremento de la inversión en infraestructura va a ser un poquito mayor al producto, que es una de las ambiciones que tenemos, y va a dar también que a lo largo del quinquenio vamos a estar invirtiendo más de 1.100 millones de dólares si incorporamos los contratos de PPP en esto. Estamos trabajando justamente para esto, para que los incrementos en la inversión en infraestructura estén por encima de lo que es el crecimiento del Producto Bruto Interno. De modo tal de ser un factor generador del desarrollo de las actividades vinculadas a esa vocación 2030 de Uruguay Logístico y de desarrollo económico y democrático del territorio. Porque somos conscientes de que no hay un desarrollo democrático si la economía no se distribuye equitativamente en el territorio. Para que la economía se distribuya equitativamente en el territorio son necesarias las infraestructuras. Sin infraestructuras no hay posibilidad de locación, porque en las distancias que tenemos en Uruguay, con buena conectividad, el desarrollo se implanta de la mejor manera y democráticamente. Y en el marco del 183 aniversario de la creación de la Policía Nacional, fueron inauguradas una serie de comisarías en el marco de un nuevo proyecto ambicioso de descentralización policial, no solo en Montevideo, sino en el interior del país, para atender con mayor seguridad y una más rápida respuesta las necesidades de la población. El propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señalaba cuáles eran las características de esta transformación y esta mejora para atender con mejor calidad y respuesta más rápida las necesidades de la población. Tenemos la disposición de comenzar un proceso de achicar los territorios inaugurando nuevas comisarías. Hoy, de mañana temprano, inauguramos una en Colonia Nicolich, en la seccional 28 de Canelones. Después inauguramos un destacamento en el aeropuerto de Carrasco. Ahora estamos inaugurando esta, que achica un territorio demasiado grande como es el de la seccional 16 y arrima más la policía a la gente, a los vecinos que necesitan de ella. Cambiamos de tema, se acerca la temporada estival, sin duda el clima es muy cambiante, pero las altas temperaturas serán el factor común a lo largo de toda la temporada estival 2013. Para ello, el gobierno lanzó un programa de tolerancia cero para aquellas personas que no cumplan con las normas garantizadas en la Constitución de la República y sean responsables de incendios forestales, que generalmente son efectos muy dañinos, no solo sobre el monte indígena, la fauna o la flora, sino también sobre centros poblados, causando pérdidas muy cuantiosas y poniendo en situación de peligro a toda la población. Para esta finalidad, el gobierno también ha trabajado con el diseño de una serie de programas, instalando distintos piquetes de la Dirección Nacional de Bomberos en toda la zona este del país, pero también en otros puntos claves donde muchas veces la mano del hombre, improvisada y mal manejada, es la causante de verdaderos desastres naturales. Lo vemos. Dirección Nacional de Bomberos, en este año hemos tenido la gran posibilidad de hacer un despliegue de personal
en un total de 327 hombres, entre 150 bomberos recientemente egresados, más el resto que son apoyos de distintas partes del interior del país para la zona que realmente, como dije hoy, nos preocupa, que es la zona turística con mayor afluencia de turistas, pero también con mayor interfase entre las viviendas y las zonas forestadas. Tenemos también las estructuras de incendios con 50 oficiales, que son los que se van a desplegar en 3 estructuras de incendio, ya que ante 3 eventuales incendios forestales importantes podemos dar respuesta con todo el personal que les dije anteriormente, y esas 3 estructuras de incendio que afortunadamente en este año vamos a tener esa posibilidad de tener un personal de bomberos en cantidad suficiente como para dar respuesta. Vamos a tener personal de bomberos motorizados que van a ser vigilantes y van a ser fiscalizadores y van a dar una respuesta inmediata cuando se detecte algún tipo de humo o de quema realmente que esté violando la normativa vigente. Volvemos rápidamente a la escena parlamentaria porque solo con los votos del Frente Amplio el Senado aprobó el proyecto de ley que habilita el fideicomiso creado por el gobierno para administrar los 7 aviones de la ex empresa Pluna, ya sea a venderlos o a arrendar estas aeronaves o darlos como parte de una participación para la creación de una cooperativa con los ex trabajadores de la empresa estatal ya liquidada. Para tener una empresa, una aerolínea que vuele en los cielos regionales, que permita la conectividad, bajar los precios y naturalmente generar un nuevo mecanismo de traída de turistas al Uruguay, donde favorece y privilegia que los trabajadores en un proyecto que están estudiando lo puedan implementar junto con las autoridades de gobierno. Pero del plan en la ley de los trabajadores no se habla nada. Se dice que se lo podrá vender a sociedades integradas por trabajadores, ni siquiera solamente a los trabajadores, se alcanza con que 50 trabajadores integren una sociedad y se lo pueden dar. Y eso dice la ley. Y después dice, y si no llegamos a un acuerdo con ellos, se lo podemos dar a quien querramos. Lo decíamos al comienzo, la violencia se había adueñado en la pasada semana de distintos factores que han generado alarma, alerta y repudio a nivel de la sociedad civil. Con una gran marcha y una gran convocatoria se desarrolló la Marcha de las Motas, que recorrió desde el obelisco hasta la explanada de la universidad, una jornada de repudio por lo que fue la agresión a la joven militante de materia de derechos humanos y los derechos de los afrodescendientes, Tania Ramírez. La vemos. Y hoy hay que estar para decirle que no al racismo, pero sobre todo para unirnos, para construir una sociedad sin ningún tipo de discriminación donde estas cosas no pasen más. Esto tiene que ver con todos nosotros y tiene que ver no solo con un apoyo a Tania, sino el no a toda forma de discriminación. La discriminación es un abuso de poder y todo abuso de poder debe ser combatido. Nosotros queremos una sociedad de iguales y una sociedad construida entre iguales. Por eso este tipo de cosas hoy es por Tania, pero hay tantas personas que están sufriendo lo mismo que Tania que no son conocidas. Este ha sido un acto claramente de discriminación y en ese sentido nos parece que hay que estar presente, reafirmando que los uruguayos no discriminamos, somos tolerantes, somos una sociedad democrática donde quienes discriminan son los menos. Creo que todos los uruguayos debemos repudiar la violencia y el racismo, cualquiera sea la forma en que se manifieste. Hay que mandar un mensaje muy claro de parte de toda la ciudadanía de no al racismo, no a la violencia, y yo creo que esas cosas que todos las tenemos en el fuero íntimo hay que expresarlas públicamente. Queda bien ser antirracista, queda bien ser tolerante, pero después si la nena nos viene con un novio de otro color, a lo mejor no somos tan tolerantes, y eso es lo que está debajo de la superficie. Entonces hay que venir y animarse y darse un abrazo y sentirse igual. Y ya sobre el final les contamos que ACE y el Ministerio de Salud Pública inauguraron un centro moderno de atención sanitaria en la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja, un centro de referencia para mejorar la calidad asistencial de todos los ciudadanos de aquella zona del país. Repasamos esta noticia. Inauguramos un servicio de diagnóstico, de imagenología y diagnóstico que consta de varias áreas de equipamiento. Cambia el formato clásico de las placas a un formato digital y eso va a permitir procesar las imágenes y enviarlas a las diferentes áreas del hospital, a todos los servicios,
Además poder mandarlas, por ejemplo, a un especialista a través de un celular o una computadora, a un especialista acá en Minas, en Montevideo, en Tacuarembó, en Salto o en España. Y esa apertura que nos da la tecnología nos cambia radicalmente de cómo venía funcionando actualmente la parte diagnóstica. Lo más importante es que nos va a permitir hacer diagnósticos más certeros, más finos, y bueno, y además se agrega un servicio de endoscopía que no tenía el hospital, un tomógrafo que es el quinto tomógrafo que se inaugura en el interior, lejos de la Plaza de la Bandera, en una ciudad del interior y en un hospital público de ACE. Son 5 tomógrafos que están funcionando desde hace 5 años en el interior y eso es un cambio radical para ACE, para nuestros usuarios, y estamos muy conformes de eso. La obra salió entre la obra y el equipamiento $1 millón, pero es una inversión que se paga sola porque la mayoría de los estudios nosotros los tenemos que comprar afuera y eso va a permitir, primero, como está destinado a la región, eso va a permitir optimizar los costos y ahorrar nuestros recursos, redistribuir nuestros recursos y bueno, mantener las inversiones, ¿no? Nosotros hay 400 funcionarios contando la policlínica periférica, tenemos pocos usuarios, es un hospital chico de 25.000 usuarios, pero tenemos un área de influencia con el CTI, la emergencia que involucra a usuarios de Canelones, como Migues, Montes, Tala, Bolívar, San Ramón, y Aiguá, Pan de Azúcar, si sumamos toda esa área de influencia, llegamos a los 70.000 usuarios. Y hasta aquí, amigos, lo más importante en materia informativa a nivel nacional, con hechos y con protagonistas que han sido noticia y que les hemos narrado con el estilo y la vocación de informar de tvhoy.com. Hasta un próximo encuentro dentro de 7 días por su amable atención. Muchas gracias y hasta entonces. Mujica dio marcha atrás con un proyecto de legalización de la marihuana por entender que la sociedad uruguaya no está madura para abordar este tema. La economía uruguaya creció este año un 4% y superó por 8º año consecutivo la media de crecimiento de América Latina. La violencia racial provocó graves lesiones a una joven afrodescendiente a la salida de un baile. Este episodio generó el repudio de la sociedad uruguaya. Una trifulca entre hinchas de 2 equipos de básquetbol terminó con la muerte de una mujer joven en el balcón de su casa cuando salió a pedir que no dañaran su auto. El gobierno invertirá al finalizar del quinquenio $1.100 millones en obras de infraestructura en todo el país. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, pide la sanción parlamentaria de una norma que limite la venta de armas. Usted está en tvhoy.com. El canal uruguayo diseñado para Internet.